Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Excelente. Déjenme decirles que para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Me gustaría comenzar diciéndoles el título de mi mensaje: La obra de Dios en nuestras vidas nos fortalece para ser buenos ministros de Cristo. Le decía a la hermana Moravia que ya viene de donde andaba. Se me concedió volver. Los mexicanos sí saben, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Bueno, el título de mi mensaje es: La obra de Dios en nuestras vidas nos fortalece para ser buenos ministros de Cristo. Ese es el título del mensaje, y hoy comenzamos lo que nosotros llamamos las cartas que el apóstol Pablo le escribe a algunos pastores. Por eso se le llaman cartas pastorales, porque están escritas a pastores, a líderes espirituales de ciertas congregaciones. Esta carta y la próxima carta, la que sigue, ¿verdad? La primera y la segunda carta a Timoteo. Obviamente Timoteo era un pastor y él quería que Timoteo supiera cómo conducirse en la casa del Señor Jesucristo. Entonces hoy comenzamos primera de Timoteo y vamos a continuar, ¿verdad? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo. No sé si se acuerdan cuál fue el último pasaje que estudiamos. El último pasaje que estudiamos fue Judas. ¿Se acuerdan? Lo que sigue es, ¿qué sigue después de Judas? Apocalipsis. Pero yo no quería entrar a Apocalipsis. Entonces me regresé mejor a primera de Timoteo para no entrar a Apocalipsis en este momento. Sí vamos a entrar, no se preocupe, sí lo vamos a ver, pero hay muchísimas cosas que todavía no entiendo y quiero asegurarme que puedo entender mejor el libro de Apocalipsis antes de enseñarlo nuevamente. Porque lo que sucede es que uno lo estudia una vez y después cuando regresas te das cuenta de que ya el que era la bestia ya no es la bestia. Que ha cambiado tal vez. Entonces es un poco difícil el libro, por eso prefiero dejarlo ciertamente de último. Entonces, en esta tarde a mí me gustaría compartir con ustedes básicamente 3 puntos en este mensaje, y el primero es este. Primero, Dios nos fortalece para que como buenos ministros enseñemos la buena doctrina. Esa es la primera cosa que quiero hablar con relación a cómo Dios nos fortalece. Dios nos fortalece para que como buenos ministros enseñemos la buena doctrina. Y lo primero, hermanos, que yo quiero que ustedes observen en este pasaje bíblico, que ustedes lo van a ver en sus pantallas, es que todos nosotros debemos entender nuestra identidad y autoridad en Cristo para servir a los demás. Dios nos ha dado una identidad en Cristo, pero esa identidad en Cristo está orientada hacia servir a los demás. El canto que se cantaba hoy dice que no hay lugar más alto que estar a tus pies. Estaba pensando en la letra del canto y, para ser honesto, esto es completamente irrisorio, completamente contrario. Es algo que no podemos entenderlo. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Pues de una perspectiva gramatical, eso no tiene el más mínimo sentido. Pero desde una perspectiva bíblica, tiene enorme sentido. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Porque si estamos a los pies del Maestro, estamos en el mejor lugar. Porque cualquier otro lugar no se compara con estar a los pies de Cristo. Y si no lo creen, eso el Señor nos lo ilustró de la siguiente manera. Mejor dicho, Marta y María lo ilustraron para que todos entendamos. Dice la palabra del Señor, si ustedes no mal recuerdan, de que invitaron a una cena al Señor. En realidad era una cena, ya hice la investigación, por si acaso alguien está pensando que era almuerzo. No era almuerzo, era cena. E interesantemente lo invitan, y entonces hay 2 hermanas ahí, no sé si se acuerdan de los nombres: María y Marta. ¿Hay alguna Marta aquí? ¿Hay alguna María?
Ok, solamente una. ¿Nadie más se llama María? Oh, la hermana María también. Aquí está. ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Oh, allá está atrás. Ok, bueno. Dice la Biblia, hermanos, que Marta y María estaban en la casa, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacía Marta? ¿Qué estaba haciendo Marta? A mí, a mí se me hace muy interesante. Siempre que pienso en Marta, pienso en la hermana Moravia. You know. Yes. Moravia, cuando uno la visita, nunca se sienta. Siempre está. Parece que corre y corre, corre y corre. Y así estaba Marta, dice la Biblia, hermanos. Y interesantemente, déjenme decirles, ella miró a María y María, pues muy campantemente, sentada a los pies de Cristo. Como que si no hubiera nada que hacer. Ay, estaban ocupados, quién sabe cuántas personas más habían que habían invitado al convivio. Eventualmente dice la Biblia que a Marta ya no le gustó la cosa, porque ella corriendo, sirviendo las tortillas, sirviendo el pernil, sirviendo el chipaguazú, y María muy sentadota ahí a los pies de Jesús. Si no lo creen, vayan a leerlo. El lenguaje es interesante porque dice la Biblia que Marta vino a hablar con Jesús de una vez. O sea, ni a María le dijo nada. Vino a hablar con el maestro. Le dijo, Jesús, no te da cuidado de que esta hermana mía aragana, perezosa, nosotros te invitamos a la cena y ahora mira, está sentada ahí y no hace nada. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Le dijo, Marta, Marta, afanada estás en muchas cosas, pero María, le dijo, ha escogido lo mejor, porque el estar sentado a mis pies es más importante que la comida que tú me estás haciendo. Y déjenme decirles, mis amados hermanos, de que yo sé que eso duele cuando uno cocina. Imagínese usted que usted invita a alguien y usted se ha pasado cocinando todo el día y la persona le dice, ¿sabes qué? La realidad es que me encanta tu comida, pero hubiera sido mejor que te sentaras a escucharme y no a que simplemente me sirvas de comer. Porque recuerden, Jesús dijo en el libro de San Juan capítulo número 4 que cuál era su comida, de acuerdo a San Juan capítulo número 4. No sé si se acuerda alguien. Hacer la voluntad del que me envió, le dijo. No sé si se acuerdan, ya la mujer samaritana se había ido, había empezado a hablar acerca de la conversación que había tenido con Jesús. Sin embargo, cuando regresan sus discípulos, ya traen el pan, ya traen el pescado. Maestro, ¿vas a comer? Jesús le dijo, no voy a comer, porque yo tengo una comida, le dijo Jesús, que ustedes no saben. ¿Y cuál es esa comida? Hacer la voluntad del que me envió. Qué bonito fuera que todos nosotros tuviésemos esa misma mente, que nuestra comida, bueno, los que me conocen saben que yo no puedo hablar mucho de eso, porque tengo un problema y es que me gusta comer. Pero ¿saben qué? No soy el único, los conozco a algunos de ustedes y son buenos al diente. Entonces, el punto aquí, no obstante, es que Dios nos fortalece como buenos ministros para que enseñemos la buena doctrina. Primero tenemos que entender nuestra identidad y autoridad en Cristo para servir. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, una de las cosas que sabemos basado en la Escritura o en las Escrituras es que probablemente yo soy de la posición, aunque hay diferentes posiciones al respecto, yo soy de la posición de que el apóstol Pablo no era viudo, yo soy de la posición de que nunca se casó. Esa es mi posición. Eso no significa que yo esté en lo correcto. Pero yo creo que la evidencia bíblica nos demuestra verdaderamente que él nunca tuvo una compañera a su lado. Ese es número uno. Pero número dos, lo que sí queda completamente claro basado en la Biblia, es que él tuvo muchísimos hijos espirituales.
¿Cuántos de ustedes tienen hijos espirituales? Levante la mano si usted tiene algún hijo espiritual. ¿Más o menos? Ok. Bueno, un hijo espiritual es que básicamente usted lo trajo a este mundo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Obviamente en 30 años de ministerio, pues yo tengo muchos hijos espirituales, algunos de ellos después de más de 20 años, tal vez como unos 28 años, todavía estamos en contacto. Uno de ellos, todavía estábamos en Jefferson City hace algunas semanas y ahí estaba mi hijo espiritual ayudándome. Entonces los hijos espirituales, hermanos, son de gran valor. Y el apóstol Pablo tenía muchos hijos espirituales. Aparte de que de acuerdo a su comprensión, todos los creyentes de alguna manera eran hijos espirituales de él. Imagínense esa carga que él tenía por todos sus hijos espirituales. Entonces, regresando al texto, es importante que nosotros entendamos que debemos rechazar la mala doctrina. Versículo número 3 y hasta el 5. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Ok, hermanos, noten, la mala doctrina siempre ha estado en la iglesia y siempre va a seguir. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que la mala doctrina hay que identificarla. Y no podemos, ¿verdad? Como lo decía el domingo pasado, quedarnos callados y pensar de que está bien, de todas maneras no le hace daño a nadie. Claro que le hace daño a alguien la mala doctrina. La mala doctrina no la debemos aceptar. La mala doctrina no debemos simplemente pensar como no es necesariamente algo que está afectando a alguien, no voy a hacer nada al respecto. Yo creo que la Biblia nos compele a que nosotros debemos enfrentar la mala doctrina de frente. Déjenme darle un ejemplo solamente para que ustedes lo vean y si me tienen paciencia, se lo voy a ilustrar de las dos maneras. Dice la palabra del Señor específicamente de que cuando el apóstol Pablo llegó a la región de Listra y de Derbe, ahí había un muchacho que se llamaba Timoteo. Y este muchacho que se llamaba Timoteo era hijo de mujer judía, pero su papá era griego. Eso significa que no lo habían circuncidado cuando tenía 8 días. Entonces, considerando de que el apóstol Pablo quería que Timoteo fuera con él, pero todas las personas ahí sabían de que Timoteo era griego, por lo menos de padre griego. Entonces, las personas iban a ver un impedimento para que él pudiera servir en el ministerio porque no era una persona circuncidada. Y entonces dijo el apóstol Pablo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo sé que a ti no te han circuncidado, pero te vamos a circuncidar. Y la razón por la cual te vamos a circuncidar es para que tú puedas viajar conmigo, para que no tengas ningún impedimento en servir como una persona que ha sido circuncidada. Ahora bien, piensen por un minuto, pero ¿por qué el apóstol Pablo no tuvo ningún problema en ese caso en circuncidar a Timoteo? Lo circuncidó. ¿Y por qué Timoteo no tuvo ningún problema en ser circuncidado? Bueno, yo no sé por qué Timoteo no tuvo ningún problema. Lo único que podría decir de una manera especulativa es que probablemente él quería servir en el ministerio y como ese era el requisito, entonces él lo iba a hacer sin ningún problema. Por otro lado, ¿pero por qué el apóstol lo circuncidó? Bueno, déjenme explicarle rápidamente por qué lo circuncidó. Porque él entendía perfectamente que para algunas personas, vayan a leer, ahí está en el texto, salud. Para algunas personas que eran judías, el que una persona no haya sido circuncidada era motivo para sacarlo completamente de la posibilidad de servir. Entonces el apóstol Pablo entendía eso y como él necesitaba a Timoteo, está bien, vamos a circuncidarlo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la gran cosa de, bueno, yo no sé, ¿verdad? ¿A usted lo han circuncidado alguna vez? Los hombres, ¿verdad? ¿Ha sido circuncidado? ¿Ha visto cómo se circuncida a alguien? ¿Sí han visto? Ok. Bueno, a la edad de más, ya de mayor debe ser bien más difícil, ¿no? Que cuando uno es niño, que lo circunciden a la persona. Pero Timoteo no tuvo ningún problema. Ok, ¿necesitas circuncidarme? Circuncídame. Ahora, en el libro de Gálatas, dice la palabra del Señor, que usted se va a dar cuenta
que el apóstol Pablo en ninguna manera va a ceder que alguna persona sea circuncidada. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora hay problema en que alguien sea circuncidado? Déjenme explicarles brevemente la razón. La razón por la cual él tiene problemas en el libro de Gálatas, pero no tiene problemas en el libro de Hechos, es porque en el libro de Gálatas lo que estaba de por medio era la salvación de las personas. En el libro de Gálatas las personas estaban diciendo que para ser salvos necesitaban la circuncisión. Y él dice, en ningún momento, de ninguna manera, nadie se va a circuncidar en mi presencia o durante mi ministerio para cumplir los rudimentos de la ley, para que ustedes se sientan satisfechos de que la persona pueda ser salva. Absolutamente no. Porque está de por medio la realidad de la salvación y la doctrina de la salvación por gracia, no por obras. Entonces debemos entender el contexto de cada una de las cosas, pero debemos rechazar la mala doctrina. Versículo número 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hermanos, en mi opinión, este es uno de los versículos más lindos que hay en la Biblia. Siempre debemos de pensar que la razón por la cual nosotros hacemos las cosas debe de ser el producto directo de que tenemos un corazón limpio. Un corazón limpio. Y de que tenemos una buena conciencia. ¿Cuántos saben lo que significa tener una buena conciencia? ¿Tienen alguna idea? ¿Qué cosa es tener una buena conciencia? Hermano. Okay. O sea, de que tú no andas pensando en lo malo que intencionalmente has hecho en contra de alguien. Eso significa tener una buena conciencia. En lenguaje popular, como decía nuestro hermano, es irte a dormir tranquilo. Yo no tengo nada en contra de nadie. Lo que hice, lo hice porque pensé que era lo correcto, pero no lo hice simplemente porque yo quería hacerte daño. Personalmente, hermanos, mi convicción es de que todo lo que hago lo debo hacer porque Dios me dice que lo haga, número 1, y número 2, que no tengo la intencionalidad de hacerle daño a nadie. Así se tiene una conciencia limpia, te tienes una buena conciencia. Y el otro aspecto, noten, de fe no fingida. Si él menciona que es necesario tener fe no fingida, entonces, ¿cuál es la otra cara de la moneda? La fe fingida. Y la fe fingida, sinceramente, es esas personas que parecen espirituales, pero que realmente no lo son. Esas personas que siempre te están sacando un versículo bíblico, y no estoy en contra de sacar los pasajes bíblicos a relucir, pero lo primero, tal vez, antes de sacar un pasaje bíblico, y dicen en mi país, ¿verdad?, y refregárselo en la cara a alguien, ¿y tú estás viviendo ese pasaje bíblico? Porque si se lo vas a mostrar a alguien, no sé, tal vez deberías primeramente mostrártelo a ti. No sé si me explico. Pero es importante entender de que no es simplemente cuántos pasajes bíblicos. Usted se sabe, yo no sé quién es el que se sabe más pasajes bíblicos aquí. Probablemente la hermana y la hermana. Yo no sé si hay algún hombre que se sepa muchos pasajes bíblicos. Yo ni sé cuántos pasajes bíblicos me sé. ¿Quién cree, y es una encuesta solamente, quién cree que sabe más de 100 pasajes bíblicos de memoria? De memoria. ¿Hermana María? ¿Hermana Elvira? ¿Hermana Pabla? ¿Sabía? Ok. Hermano, déjeme darle una meta, por lo menos. ¿Qué le parece si usted por lo menos se supiera unos 15 pasajes bíblicos de memoria? No hay ningún problema en sabérselo, pero hagamos un compromiso todos. Si te vas a aprender un pasaje bíblico, entonces primero aplícatelo a ti. No se lo andes aplicando a todo el mundo. Déjenme darle una ilustración para que lo entiendan. Algunas personas, y por eso a mí no me gusta eso, sinceramente. Nunca me ha gustado y nunca me va a gustar.
Y mientras más conozco un poco de la Biblia, me doy cuenta que no es la manera correcta de lidiar con las cosas. Por ejemplo, alguien lo viene a ver y le dice, fíjate hermano que me siento desanimado. Ok, le vamos a dejar la ilustración. Supongamos que alguien lo viene a ver a usted y le dice, fíjate hermano que me siento desanimado. Ok, ¿la persona qué le dijo? Que se siente, eso es lo que le dijo, ¿no? Que se siente desanimado. Ok. Entonces, si una persona es de estos que siempre están citando la Biblia, y no tengo problema en citar la Biblia, pero hagámoslo correctamente. Entonces, si alguien le viene a ver y le dice, hermano, fíjate que me siento un poquito desanimado. Hermano, ¿pero por qué te sientes desanimado? ¿Pero por qué mejor no le preguntaste, hermano, pero por qué te sientes desanimado? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? En vez de darle Filipenses 4:13. Hermano, fíjate que me siento cansado. Pero ¿sabe qué es lo que dice la Biblia, hermano? Que Él va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo. Fíjate, hermano, que me siento decaído. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. O sea, como que si fuera una competencia de saber cuánta Biblia tú sabes. ¿Por qué mejor no, en mi opinión, no somos un poco más empáticos? Y le preguntamos a la persona, ¿pero por qué te sientes decaído, hermano? ¿Por qué te sientes cansado? ¿Estás trabajando mucho? ¿Qué es lo que te pasa? Para tratar de entenderlo. Porque sinceramente, hermanos, yo le digo en mi experiencia ministerial de más de 30 años, que cuando las personas te vienen a ver, en la mayoría de los casos, dos cosas son verdad. Número uno, si te vienen a ver es porque de alguna manera ellos creen que pueden conversar contigo. Porque con los demás no pueden hablar. Entonces vienen a conversar contigo, número uno. Y número dos, en la mayoría de los casos no vienen para que tú les soluciones el problema que ellos tienen. Nosotros los hombres tenemos mucho problema en eso. Porque como nuestra tendencia es encontrar soluciones, siempre estamos pensando cómo lo voy a solucionar. Y por eso que tenemos también mucha diferencia con nuestras esposas. Porque las esposas no necesariamente quieren que se les resuelva nada, quieren que se les escuche. Y nosotros tratamos de encontrar solución. Y ellas empiezan a hablar y yo ya encontré varias soluciones a la situación. Pero eso no es lo que ella quiere. Ella quiere que le escuchen. Entonces debemos entender que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tercero, debemos entender la posibilidad real de alejarnos de la buena doctrina. Yo creo que la persona que ha estado más tiempo creyente, ¿quién tiene 50 años de ser creyente? ¿Nadie? Hermana Celeste, hermana, ¿usted tiene más de 50 años de ser creyente? ¿Usted también? ¿Más de 50? ¿Está segura? Ok. Bueno, déjenme decirle algo, mis queridos hermanos. Yo sé que cuando uno está en la fe piensa, yo nunca me voy a alejar de la fe. Jamás me voy a alejar de los caminos del Señor. Pero noten la advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Versículo número 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mis amados hermanos, ¿qué significa esto? Que lamentablemente hay un grupo de personas que consideran esto erróneamente, de que si nosotros tratamos de impresionar a los demás, así es como vamos a demostrar cuánto sabemos. Pero para serles sincero, la Biblia nunca nos invita a que hagamos tal cosa. Es como dice el libro de Mateo capítulo número 6, ¿se acuerdan? Cuando tú ores, dice la Biblia, ¿entra a dónde? Entra a tu aposento. ¿Y qué? Ahí en tu aposento, habla con el Señor, presenta tus necesidades, dile todas las cosas. Pero cuando ustedes oren, no sean como ¿quiénes? Como los hipócritas. ¿Cómo oran los hipócritas?
Dice la Biblia, no sean como los hipócritas que se paran en las sinagogas y empiezan a hablar y hablar y hablar y piensan que por su vana palabrería Dios los va a escuchar. No sean ustedes como ellos, dijo el Señor Jesús. De cierto les digo que la única recompensa que ellos van a tener es la posibilidad de que algunas personas oyeron todo lo que ellos estaban diciendo. Eso es todo. Pero no van a oír ningún tipo de respuesta de parte de Dios. Y esto es importante. Segundo, Dios nos fortalece para que como buenos ministros comprendamos el propósito de la ley. En este momento yo le invito que se ponga el sombrero de ser estudiante, porque lo que vamos a estar hablando es realmente teología de manera bastante clara, que el apóstol Pablo quiere que entendamos, y lo que quiere que entendamos es cuál es el propósito de la ley. Bueno, cuando llegue la conclusión y la aplicación vamos a dar más aplicaciones, pero en este momento baste decir de que los principios de la ley deben ser entendidos y aplicados correctamente. Eso es lo primero, el versículo número 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Legítimamente significa adecuadamente, correctamente. Más tarde vamos a aprender, hermanos, que hay un principio básico con relación a la aplicación de la ley y principalmente con relación a cómo la ley debemos aplicarla a nuestras vidas, porque la ley tiene un propósito fundamental. Y nos vamos a dar cuenta, yo se lo voy a decir ahora, aunque después lo vamos a ver demostrado con la palabra del Señor. La ley sirve a los hombres a darles la posibilidad de que ellos reconozcan la gravedad de sus acciones. Para eso sirve la ley. Piense por un minuto y seamos muy honestos, muy sinceros, para que no nos enredemos. No sé, hermanos, si hacerle la pregunta o no, pero se la voy a hacer. ¿Están listos? Ok. Si la ley no dijera, no robarás, ¿no piensa usted que tal vez robaríamos más nosotros? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí, honestamente se lo digo. Yo no sé, usted es honrado, ¿verdad? Yo no. Pero si la ley no dijera, no robará, probablemente yo robaría. ¿En serio? ¿Qué le parece si la ley no dijera, no mentirás? ¿Cuántos mentirosos no hubieran en la iglesia? De todas maneras tenemos algunos. Ok, pero no todos. Levanten la mano los mentirosos. Ok, nadie la levantó. Ok. ¿Pero por qué no mienten? ¿Por qué no mentimos? Porque hay un mandamiento que diga, no mientas. Déjenme darle aún algo mejor. Ya no sé, ¿verdad ustedes, hermanos? Vamos de mal en peor. Pero ¿qué acerca si la ley no dijera, no adulterarás? ¿No nos acostaríamos con otras mujeres nosotros los hombres? ¿Y las mujeres? ¿No se acostarían con otros hombres? La posibilidad es real. Hay un mandamiento, no obstante, que dice, no adulterarás. Y el último mandamiento, imagínense que si la ley no dijera, no codiciarás. Yo anduviera codiciando todo. El carro, la mujer, el gato, el perro, el cerdo, el burro de tu prójimo. Vayan a leerlo, porque interesantemente yo sé cuando digo esas cosas, la Biblia dice esas cosas, pero vayan a leerlo honestamente, que está incluido todo con relación a la codicia. O cualquier cosa de tu prójimo. Todo de tu prójimo. Pero hay un mandamiento, hermano. Entonces, ¿qué es lo que la ley hace verdaderamente? Número uno, por un lado nos anuncia y nos deja claro qué es lo que nosotros no debemos hacer. Noten, qué es lo que nosotros no debemos hacer si queremos vivir una vida agradable delante de Dios. Eso es lo primero que la ley hace. Lo segundo que la ley hace, número dos, es ayudarnos a comprender la gravedad de nuestra situación.
Porque cuando usted se da cuenta de que usted miente algunas veces, de que usted agarra lo que no es suyo algunas veces, de que usted algunas veces mira a alguna mujer para codiciarla, y entonces tú te das cuenta, realmente yo no estoy cumpliendo los mandamientos. Yo no los estoy cumpliendo. Y tercero, la ley te da la posibilidad entonces, como lo vamos a ver en un minuto, de que tú llegas a comprender algo. Yo no puedo cumplir los mandamientos basado en mi propia fuerza. Necesito de la ayuda de un ser superior que me capacite, me habilite, me empodere para que yo pueda cumplir esos mandamientos. Y como lo vamos a ver en un minuto, entonces la ley te agarra de la mano. Qué bueno que ya lo reconociste. Qué bueno que tú sabes que sin Cristo, sin la posibilidad del Espíritu Santo viviendo en tu vida, tú no vas a vivir una vida agradable. ¿Entendiste? Sí, lo entendí. Ok, vente para acá entonces. ¿Ya entendiste que mientras Cristo no sea el Señor de tu vida, tú vas a hacer cosas que a Dios le desagradan y que aunque tú quieras, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 7, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si ya no hago el mal que quiero, si no hago el bien que quiero, entonces ya no soy yo el que lo hace, sino el mal que está en mí. Eso dice Romanos 7, no es trabalengua, ¿ok? Es Romanos 7. Basado en esa realidad entonces, dice la Biblia, la ley te toma y te lleva a Cristo. Por eso dice la palabra, como lo vamos a ver en un minuto, que la ley es nuestro ayo, no de hallar, sino de institutriz. Alguien que te lleva donde tú necesitas estar para que realmente, pongan atención en esto, la ley te lleva a Cristo y la ley te regresa ahora en cierta manera para que tú comprendas que ahora puedes cumplir los mandamientos. Ahora estás habilitado, ahora estás empoderado. ¿Por qué? No porque tú desees cumplir la ley, porque Cristo te ha empoderado para cumplir los mandamientos. Entendemos que no vivimos para cumplir mandamientos, pero vivimos para agradarle a Dios, y como resultado de nuestro deseo de agradarle a Dios, nosotros vivimos una vida agradable que incluye el guardar los mandamientos, pero no vivimos simplemente para guardar mandamientos. Eso me lleva a mi punto número 2. Los mandamientos de la ley revelan la condición espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cómo está usted espiritualmente hoy? En una escala del 1 al 10, siendo 10 que estás a lo máximo muy bien espiritualmente y número 1 que estás muy mal espiritualmente. ¿Dónde estás tú hoy espiritualmente hablando, del 1 al 10? Levanten la mano los 5. No hay 5. Está bien, no hay tibios. Levanten la mano los 7. Los 7. Rigo, bájala. Oh. Yo pensaba que me estaba diciendo 8, pero es 4. Gloria a Dios, hermano. Bueno, déjenme decirle algo, mis amados hermanos. No importa, como siempre lo menciono, en qué situación espiritual tú te encuentras hoy. Lo que importa es la proyección que tú tomes. Eso no lo digo yo, lo dice Filipenses capítulo número 3. Yo mismo, dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, sino una cosa hago. ¿Qué cosa? Olvidando lo que queda atrás, me proyecto hacia el futuro. ¿Y cuál es el futuro? Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. En otras palabras, me proyecto a ser más como Cristo. Me proyecto a dejar mi carnalidad. Me proyecto a dejar mi mundanalidad. Me proyecto a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Me proyecto a vivir una vida agradable delante del Señor, no en mis fuerzas, pero en las fuerzas que Dios me da. Siempre creo de que el crecimiento espiritual y la santificación continua, como siempre lo reitero, es un proceso dual. Por un lado, usted tiene el deseo de ser mejor y por otro, el Señor va contigo. Esa es la idea. Es el mismo principio que Jesucristo enseñó cuando dijo, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero para que eso sea verdad, usted tiene que ir caminando con Cristo. Caminando con Cristo. En una ocasión una hermana, vamos a decir una hermana porque así me lo contaron, pudiera ser un caballero también. Una hermana vino a ver al pastor y le dijo, pastor, el diablo está tratando de ponerme zancadillas. ¿Saben lo que son las zancadillas? ¿Sí? El pastor se volvió y le dijo a la hermana, ¿y usted por qué anda caminando con el diablo?
Hermanos, debemos caminar con Cristo, no con el diablo. Debemos vivir una vida que le agrade al Señor, no una vida que le traiga satisfacción al diablo. Debemos vivir una vida que es congruente con las expectativas que Dios tiene de nosotros, no con las expectativas que nuestra vieja naturaleza y nuestra carnalidad tiene de nosotros. Dice la palabra del Señor de que nosotros no le debemos nada ni al diablo ni a la carne. Nada le debes. Usted no le debe nada al diablo. Usted no le debe nada a su carne. Todo se lo debemos al Cristo glorioso. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que nos perdonó. Él fue el que tomó el precio. Él fue el que pagó el precio por nuestros pecados. Él fue el que tomó el lugar que nosotros deberíamos haber tomado. Entonces, todo se lo debemos a Cristo. Todo. Tu vida, tu familia, tu creencia, tu fe, tu certidumbre y la confianza que tienes, se la debes a Cristo. Por lo tanto, debemos traerle gloria a Cristo. Debemos de decir, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe. La ley debe entenderse a la luz del cumplimiento del Evangelio revelado plenamente en Cristo. Versículo número 11. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Tercero y último. Dios nos fortalece para que como buenos ministros comprendamos lo que la gracia ha logrado en nuestras vidas. Pregunta antes de entrar en el texto. ¿Cuántos entienden lo que es la gracia? Levanten la mano. Si entiende lo que es la gracia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la levantan? No la entienden. Levanten la mano si usted entiende lo que es la gracia. Ok. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios. Esa es la gracia. ¿Cuántos saben lo que es la misericordia? Ok, la misericordia es lo que nosotros merecemos recibir de parte de Dios y no recibimos. Porque lo que merecemos es palo, castigo, condenación, infierno, pero no lo recibimos basado en la misericordia de Dios a través de la gracia y de la fe que es en Cristo Jesús. Eso enseña el libro de Efesios, capítulo número 2, versículos 7, 8 y 9. Entonces, noten, mis amados hermanos, que todos tenemos un pasado antes de venir a Cristo. ¿Cuántos crecieron ya en una familia cristiana? Levanten la mano. Bueno, gloria a Dios. Yo le doy gracias a todos ustedes que crecieron ya en una familia cristiana. Levanten la mano a los que no crecieron en una familia cristiana. Ok, estamos divididos. 50-50. All right, más o menos. Está bien. Felicidades a ustedes también que crecieron en una familia no cristiana, pero ahora son cristianos o todavía no. ¿Sí son? Espero que sí. Noten el versículo número 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Hermanos, todos tenemos un pasado. ¿Cuál es su pasado? ¿Qué es lo que usted era antes de venir a Cristo? Yo le puedo decir el mío sin ningún problema. Pienso que yo era mentiroso. No tanto, pero sí era. ¿Y usted qué era? Vamos a decir varios. ¿Qué era lo malo? Mal hablada. ¿Y ya no? Gloria a Dios, hermano. ¿Qué más era usted antes de venir a Cristo? ¿Perdón? ¿Borracho? Te conozco, papá. ¿Fumador? Te conozco, papá. ¿Qué más era usted? ¿Adúltero, tal vez? Yo no sé. Yo adúltero no pude ser porque no estaba casado todavía. ¿Pero qué era usted? No era tal vez lo mejor. De seguro, el evangelio no le importaba, Cristo no le importaba, era un desinteresado. Como dice la palabra del Señor, estaba sin Cristo, sin Dios, en el mundo, sin esperanza, sin ningún tipo de relación con Dios. Así es como estábamos.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque nosotros estábamos realmente perdidos, muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo número 14, y ahí es donde yo quiero que ustedes miren algo interesante. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos, estábamos enseñando esta mañana basado en el libro de San Juan, capítulo número 12, comenzando en el versículo número 44 y hasta el 50. Y una de las cosas que el Señor Jesucristo dice específicamente en el libro de San Juan, capítulo número 12, es que Él no vino a condenar a este mundo. Él no vino a condenar a este mundo. Y les explicaba a los hermanos que es claro que no va a venir a condenar a este mundo. Cuando Cristo vino por primera vez, Él no vino a condenar al mundo. ¿Por qué no vino a condenar al mundo? Porque el mundo ya estaba condenado. O sea, no tiene sentido. El mundo está condenado, yo los condeno de nuevo. No tiene sentido. Les presentaba la ilustración a nuestros hermanos que estuvieron en el servicio en la mañana, de que es como que usted vaya a una prisión. Yo tenía un ministerio, no era mi ministerio, pero yo hacía el ministerio de prisiones. Y déjenme decirles algo, usted no va a ir a hablarles a los que están presos de que los va a echar preso, si ya están presos. Una persona que tiene 30 años está tal vez de por vida ahí en la prisión, no le va a decir, ¿sabes qué? Si no vienes a la iglesia, te vamos a mandar a una cárcel. No tiene sentido. Los seres humanos ya estábamos condenados. Cristo no iba a venir a condenar al mundo porque ya estábamos condenados. En realidad ese es el estatus de todos nosotros antes de venir a Cristo. Todos estábamos condenados. Versículo número 15, versículo número 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en Él para vida eterna. Mis amados hermanos, déjenme decirles, yo sé perfectamente que todos tenemos un pasado, pero no se preocupe por su pasado, preocúpese por su futuro. El pasado no determina el futuro, el presente determina su futuro. Lo que tú haces hoy es lo que va a determinar dónde vas a estar en los próximos años. Si decides vivir una vida recta, si decides servirle al Señor, si decides honrarle a Él con tus acciones, te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. Te vas a dar cuenta que vas a ser un hombre distinto, una mujer distinta, un padre distinto, una madre distinta. Vas a ser una persona que le agrade a Dios, que le glorifique, que le traiga gloria y honra. Vas a ser una persona que tenga un buen testimonio delante de los demás. Por último, por todo esto debemos darle gloria y honra a Dios. Por lo tanto, por todo lo anterior, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación? Número 1. Con base en la palabra de Dios y en las acciones de los ministros, podemos concluir que existen dos tipos de ministros en este mundo, buenos y malos. Yo sé lo que están pensando. Entonces eso solamente se le aplica a los ministros. No, déjenme explicarles por qué no. Porque de acuerdo a la Biblia, todos nosotros somos ministros. Somos ministros del nuevo pacto. Usted es un ministro, ministro de Cristo. Dígale a la persona, tal vez no se la cree, pero dígale, tú eres un ministro. No le tenga miedo, dígale, eres un ministro. Ya, si lo golpea, pues que lo golpea afuera, pero aquí no le va a hacer nada. Pero eres un ministro. Yo no sé si ustedes entienden, hermanos, qué cosa es un ministro. ¿Cuántos saben lo que es un ministro? Un ministro, como el diccionario lo define, un ministro es una persona que ministra. En serio, así define el diccionario, un ministro. ¿Y qué cosa es una persona que ministra? ¿Qué cosa es una persona que ministra? Una persona que ministra es cualquier persona que ejerce la función de ayudar o servir a los demás. Ese es un ministro. Si usted trabaja, ayuda, coopera, brinda su asistencia a los demás, entonces usted es un ministro. Todos somos ministros del nuevo pacto.
Y debemos ejercer nuestro ministerio. Los buenos ministros están completamente comprometidos con la enseñanza de una sana doctrina y con una vida congruente con ella. Eso ya se lo dije, pero se lo reitero nuevamente a manera de conclusión y aplicación. No es solamente enseñar la buena doctrina, es vivirla, es practicarla. Para serles muy honesto, hermanos, considero yo que en algunas ocasiones es contraproducente que alguien le hable a otra persona de la Biblia y que la persona le vea a usted de que usted no vive lo que usted enseña. Es interesante porque dice la palabra del Señor de que Jesucristo les hablaba a todas las personas con autoridad. ¿Y en qué consistía la autoridad de Jesús? ¿Les gritaba a las personas? No. O sea, los hería, los lastimaba emocionalmente, espiritualmente. No. ¿Saben en qué consistía? La palabra del Señor dice con claridad en qué consistía la autoridad de Jesús. ¿En qué consistía la autoridad de Jesús? De que Él no solamente hablaba, Él hacía. Por eso Santiago nos advierte a todos nosotros, hermanos, no sean muchos maestros ustedes de la palabra, porque ustedes van a recibir mayor condenación. No seamos, ¿qué cosa? Oidores olvidadizos de la palabra, sino debemos ser hacedores. Hacedores. Cuando usted es un hacedor de la palabra, entonces usted es un buen ministro del Señor. Usted es un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios. 3. Los malos ministros se dejan arrastrar por todas aquellas nuevas doctrinas que no son congruentes con la enseñanza bíblica. Hermanos, déjenme decirles, como estaba hablando con mi hijo recientemente, de que vivimos tiempos difíciles, porque la razón fundamental por la cual vivimos tiempos difíciles es porque nosotros los ministros, y en este caso específicamente estoy hablando de los pastores y los líderes espirituales, queremos complacerlos a ustedes. Y ese es un problema. Cuando mi interés fundamental sea que ustedes estén bien conmigo todo el tiempo, entonces ya dejé de predicar la palabra. Ahora lo que me interesa son ustedes. Que ustedes se sientan bien conmigo. Que ustedes no me vean con malos ojos. Que ustedes solamente quieran oír lo que ustedes quieren oír. Que yo les endulce los oídos a ustedes. Bueno, mi interés verdaderamente no es hacerlo. Ese no es mi interés. Dice la Biblia de que ya van a haber suficientes otros ministros que van a hacer eso. Yo no. Dice la palabra del Señor que apartarán de la verdad el oído. Y lo interesante es no solamente que las personas se van a apartar de la verdad su oído, sino que se van a amontonar maestros. ¿Conforme a qué? Conforme a sus propias concupiscencias. Que le van a decir a todas las personas que todo está bien. Todo está bien. ¿Eres mentiroso? Es ok. Está bien, no hay problema. ¿Te robaste eso? Sí. Está bien, no hay problema. Pero no lo vuelvas a hacer, ¿oíste? Una vez es suficiente. Yo no creo que Dios nos haya llamado como ministro a que nosotros estemos apapachando el pecado de los demás. No sé si todo el mundo sabe lo que es apapachar. Los que no sepan, pregúntenle a la gente de México. Pero no podemos, hermanos, endosar el pecado. No podemos apañar lo malo. Lo malo hay que denunciarlo. Lo malo hay que hablarlo y decirlo en contra y decir, no, eso no está bien. No está bien. Yo siempre estoy de acuerdo o siempre estoy dispuesto a decir la verdad, a decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo de la vida real. Yo sé que hay muchas personas que dicen, la Corte Suprema de los Estados Unidos malinterpretó la enmienda 14. No, las que lo interpretaron y trataron de interpretarla mal fueron ellos, no la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia la interpretó bien, porque la ley específicamente dice que cualquier persona que nazca aquí en los Estados Unidos, naturalizado en los Estados Unidos y que nace bajo la jurisdicción del país, entonces es considerado un ciudadano norteamericano. Eso es lo que dice la enmienda 14. Que la Corte Suprema la malinterpretó. No, ustedes están tratando de malinterpretar la 14 enmienda o la enmienda 14 para satisfacer sus deseos personales, pero no digan que la Corte Suprema lo hizo. Ahora, los de la Corte Suprema son los malos. Para mí no. Los malos son ellos, no la Corte Suprema.
Y gracias a Dios que todavía en este país tenemos una Corte Suprema de que no está alineada con el gobierno. Hermano, yo no estoy hablando de demócratas ni de republicanos, no importa quién esté en el gobierno. Yo siempre he creído que para asegurarse de que en este país permanezca una buena república y una democracia verdadera, entonces la Corte Suprema debe de ser un ente completamente independiente del Poder Ejecutivo. Porque cuando se mezcla todo, entonces las cosas ya no funcionan. Se lo digo por experiencia. Cada vez de que los diferentes poderes no se mantienen separados, indefectiblemente se va a convertir en una dictadura cualquier país. Esa es una realidad. Punto número 4. Los buenos ministros entienden con toda claridad por qué Dios entregó los mandamientos de la ley a Moisés y al pueblo de Israel. Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Se acuerdan lo que les expliqué? Ese es el texto que apoya tal enseñanza. Ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Para los que no saben lo que es un ayo, es una persona encargada de las casas principales, de custodiar niños, jóvenes y de cuidar de su crianza y educación. La palabra ayo tiene los siguientes sinónimos: niñero, institutriz, preceptor, educador, maestro, profesor, instructor, pedagogo, tutor, guía, mentor, institutor, amo, y esta palabra que yo ni la conozco, chacha. ¿Quién sabe lo que es una chacha? Esa nunca la había oído, pero está en el diccionario. Esto está de la Real Academia, ¿ok? ¿Hay alguna chacha? Ok. La ley, hermano, nos revela con toda claridad la realidad de nuestra situación espiritual. La ley nos ayuda a entender lo difícil que es cumplir los mandamientos basados en nuestros propios esfuerzos. Romanos 5, 19 al 21, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Punto número 7, como ministros del Señor, debemos comprender que la gracia de Dios puede alcanzar a todas las personas, sin importar la condición espiritual de cada una de ellas. Hermanos, honestamente, no hay pecador que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. No hay ninguna persona que esté más allá del alcance de la posibilidad de ser salvo basado en el amor, la misericordia, el perdón y la gracia de Dios. Cualquiera persona puede ser salva. El más malo puede ser salvo. Hitler pudiera ser salvo si viviera hoy todavía. Entonces no hay nada realmente que una persona pueda hacer para que se ubique en un lugar donde la gracia de Dios no le pueda alcanzar. Hermanos, como ministros del Señor debemos comprender que la gracia de Dios puede alcanzar a todas las personas sin importar la condición espiritual de cada una de ellas. Todos los cristianos debemos comprender que tenemos una tarea asignada por Dios para cumplir mientras estemos en esta tierra. Todos los cristianos debemos comprender que persistir deliberadamente en la falsa doctrina puede traer disciplina severa de parte de Dios y graves consecuencias para la iglesia. Y ese es el último versículo que vamos a ver. Pero note lo que dice y ponga atención a lo que dice este versículo, para que no vean que el predicar una mala doctrina es algo ligero. Versículo número 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ok, solamente quiero aclarar algo, ¿verdad? Eso de entregar a Satanás ya aparece en otro pasaje bíblico, el de 1 Corintios, y entregar a Satanás, la expresión bíblica, entregar a Satanás significa de que usted está
denunciando públicamente que una persona y principalmente la conducta de esa persona no refleja una conducta cristiana y que por lo tanto esa persona debe de arrepentirse para comenzar el proceso de ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Eso es lo que significa entregar a Satanás. No significa, ¿verdad?, que está mandando a nadie al infierno, sino de que está diciendo, basado en la realidad de tu comportamiento, lo que hemos llegado a concluir es que tú ni siquiera eres un cristiano. Por lo tanto, debes de arrepentirte primeramente de decir que eres cristiano y comenzar el proceso verdadero de conversión y de renovación y de nacer de nuevo y de ser una persona que realmente tiene una relación con el Señor. Eso es lo que significa entregar a Satanás. Yo espero, ¿verdad?, de que usted, hermano, en esta tarde pueda decir: no importa mi pasado, lo que importa es mi presente. No importa dónde he estado, lo que importa es hacia dónde me dirijo. No importa si no he sido un buen ministro hasta hoy, pero a partir de este momento yo puedo ser un mejor ministro. Note que dije un mejor ministro. Estoy asumiendo que ya somos buenos, pero que podemos ser mejor. Entonces yo lo voy a invitar en este momento, si usted lo desea. Me gustaría orar por ustedes, por los que lo deseen, para pedirle al Señor de que a partir de este momento usted cada día, con la ayuda del Señor, se convierta en un mejor ministro, se convierta en un mejor esposo, se convierta en una mejor esposa, una mejor madre, un mejor padre, se convierta en una persona que le traiga gloria y honra a Dios con su vida. Así que si usted quiere, póngase de pie, vamos a orar por usted, todos los que lo deseen, y vamos a pedirle al Señor que le bendiga, que esté con usted en este momento. Vamos a orar, hermanos, así como están. Si tiene alguna persona que conozca y es de confianza, lo voy a invitar de que le tome de su mano y de que usted ore por él o por ella y viceversa. Vamos a orar los unos por los otros. De la gracia, porque sabemos, Señor, que podemos recibir de ti el oportuno socorro. Oportuno significa en el momento correcto, en el momento preciso. Señor, porque tú nunca llegas tarde. La vida, la mentalidad humana nos inculca la idea de que tú estás tarde, pero tú nunca lo estás. Y en este día, Señor, quiero rogarte, quiero pedirte por cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes, para que tú nos ayudes a todos. Todos estamos incluidos en este barco. Nos ayudes a todos a poder ser mejores. Pero quiero pedirle a usted específicamente de que analice su vida en este momento y que piense: Señor, revélame en este momento en qué área de mi vida yo necesito mejorar. En qué área de mi vida yo necesito parecerme más a ti. Señor, ayúdame a poder ver con claridad el pecado oculto que hay en mí. Si hay algo que no te agrada, Señor, revélamelo en este día y dame la posibilidad de poder estar completamente abierto para escuchar de tu voz, escuchar tu voluntad y estar dispuesto a obedecerte. Quiero traerte gloria, quiero honrarte, quiero bendecirte con mi vida. Quiero ser un instrumento en tus manos que te traiga gloria y exaltación a ti. En el nombre de Jesús.